Algunas sociedades, a lo sumo neolíticas, por lo que se refiere a su tecnología física, como la maya, igualaron o superaron a la civilización europea, por lo que se refiere al conocimiento de la astronomía o al cultivo de ciertas artes intelectuales. Y por último, porque el desarrollo de la civilización en modo alguno tiene carácter lineal, siguiendo una línea marcada por un hipotético progreso continuo y acumulativo. Más adelante comprobaremos que las sociedades antiguas disponían de saberes tecnológicos y conocimientos que aún hoy nos asombran. Solo por ello hemos de poner en cuestión la creencia de que hace 10.000 años el mundo entero estaba habitado por hordas de cavernícolas salvajes y primitivos. Sobre el mito griego o hebreo del diluvio universal es mucho lo que se ha escrito. Existen diversas teorías sobre este tema. Una primera considera que el mito del diluvio rememoraría una catástrofe sucedida en un lugar y tiempo concretos que posteriormente sería incorporada por diversos pueblos a su cuerpo de creencias como consecuencia de un fenómeno de difusión cultural. Otra teoría niega la existencia de tal diluvio, siquiera local, considerando que dicho mito supone en realidad la fusión en la mente de las sociedades antiguas del recuerdo de variadas y catastróficas inundaciones en unos tiempos en los que las gentes se veían obligadas a vivir en zonas aluviales, en el lecho de los ríos y canales para practicar una agricultura de regadío. Por último, existe otra visión que sostiene que el mito del diluvio sería una reminiscencia de una época durante la fusión de los hielos polares en las que la continuidad de la vida humana en la Tierra se vio seriamente amenazada. Es sabido que tras la fusión de los casquetes polares en todo el hemisferio norte desapareció hasta un 70% de las especies de mamíferos. Por lo que se refiere a la especie humana, hace unos 12.500 años se produjo una acusada reducción de los emplazamientos ocupados por el hombre en el sudoeste de Francia. Fue entonces cuando tuvo lugar un fin abrupto del brillante arte rupestre de las cuevas de Altamira o de Lascaux. Ello es indicio de una disminución catastrófica del contingente de población humana en la zona. Hoy día se sabe que un cambio climático de tales dimensiones pudo ser mucho más súbito de lo que se había imaginado. Se habla incluso de que pudo haber sido cuestión de unos pocos años. Algunos autores apuntan una explicación a este proceso tan rápido de deshielo, un inesperado aumento de la actividad tectónica, la explosión catastrófica de una caldera volcánica o el impacto de un meteorito de considerable tamaño podría haber emitido una espesa capa de ceniza y gases tóxicos a la atmósfera terrestre. Esta capa de gases y ceniza podría haber ocultado temporalmente los rayos solares de tal manera que se podría haber producido un fenómeno conocido como invierno nuclear. Tanto este repentino enfriamiento como la incidencia de los gases tóxicos habría afectado gravemente la continuidad de numerosas especies animales y vegetales sobre la Tierra. Ello podría haber tenido una incidencia especial en las zonas polares. El mecanismo es sencillo. Una película oscura de ceniza sobre la nieve y el hielo polar disminuye su capacidad de reflexión de los rayos solares, el llamado albedo, incrementándose así el deshielo. Una vez que este fenómeno comienza, es fácil que tenga continuidad, acentuándose más y más. Con el deshielo, el inmenso depósito de gases de efecto invernadero retenido en los casquetes glaciares sería liberado a la atmósfera, produciéndose un incremento rápido de las temperaturas. El deshielo de los casquetes polares provocó que el nivel del mar ascendiera a una media de 8 centímetros anuales. En cuestión de decenios, el nivel del mar se incrementó en 120 metros. Millones de kilómetros cuadrados de zonas aluviales, en las riberas de los ríos o en las costas someras, fueron inundadas. Multitud de yacimientos arqueológicos, situados en las zonas más favorables a la vida humana, han desaparecido irremediablemente bajo las aguas. La existencia de palafitos, casas elevadas por pilares en muy diferentes partes del mundo, podría ser una reliquia de esos tiempos en los que el nivel del mar no paraba de crecer. Hay quien opina que este proceso de deshielo acelerado podría haber provocado a su vez un incremento considerable de la actividad tectónica, del vulcanismo y de los terremotos. Por otro lado, el impacto de un cometa, la explosión de una caldera volcánica o la súbita rotura de una placa de hielo podría haber provocado un enorme tsunami u ola gigante con una altura de decenas e incluso centenares de metros. Salvajes tsunamis, invierno nuclear y violento vulcanismo. Estos tres fenómenos, perfectamente posibles por lo que sabemos a resultas del estudio paleoclimático de los ice cores, de las áreas polares, encajan perfectamente con lo que nos dicen diversos mitos del diluvio que hablan de cielos oscurecidos, desaforadas erupciones volcánicas, lluvias de barro y olas gigantes que barren todo lo que se encuentra a su paso.
el relato hebreo, griego y mesopotámico del diluvio, el mito maya del Popol Vuh, el egipcio de Sekhmet, el chino de Nugua o el polinesio de Hawaiki, todo ello es compatible con lo que hoy sabemos acerca de las consecuencias para la vida en la Tierra del fin de la era glacial. Desgraciadamente es imposible entrar en detalle en cada una de estas versiones del mito del diluvio, pero no podemos dejar de reseñar otro punto. Este viene inexorablemente acompañado de un éxodo que podemos encontrar en el mito hebreo, griego, maya, azteca, inca o polinesio. Diluvio y éxodo son dos de las grandes constantes del mito universal. Que tal supuesto diluvio fuera provocado por la caída de un meteorito, por la explosión de una caldera volcánica o por los ritmos propios del fenómeno conocido como precesión de los equinoccios, tiene una importancia relativa. En el canto primero del Purgatorio de la Divina Comedia, Dante escribe: Me volví a la derecha y me hallé enfrente del otro polo, y vi en él 4 estrellas que solo ha visto la primera gente. Gozaba el cielo de sus llamas bellas. Oh viudo septentrión, pues que privado, tú por siempre jamás has de estar de ellas. Algo después continúa con el siguiente párrafo. Y el guía, ¿qué contemplas allá arriba? Yo contesté, las 3 vivas centellas cuyo ardor a este polo tanto ha habido. Y entonces él a mí, las 4 estrellas que viste esta mañana están abajo, y estas subieron donde estaban ellas. Muchos estudiosos de la obra de Dante coinciden en señalar que el otro polo no puede ser más que el polo sur, que las 4 estrellas harían alusión a la Cruz del Sur, que las otras 3 a su lado estarían constituidas por el Triangulum Australis y que la primera gente serían antecesores que conocieron una bóveda celeste diferente a la que conocemos hoy en día en el hemisferio norte. Todo ello despierta inquietantes interrogantes. ¿Dicho pueblo primigenio vivió realmente en el hemisferio sur, en las antípodas de Europa, tal como parece señalar estos versos? Y si realmente dicho hipotético pueblo existió y contemplaba un horizonte estelar diferente al nuestro, ¿cómo lo pudo saber un sabio florentino del siglo XIII? ¿Acaso disponía de unas fuentes de conocimiento hoy perdidas o fuera del alcance del público general? Recordemos que no fue hasta el siglo XV cuando los portugueses atravesaron el Cabo de Buena Esperanza, pudiendo observar las citadas constelaciones del hemisferio sur. Son numerosos los relatos que hablan de un pueblo de dioses, ángeles o titanes que habitó el mundo hace más de 10.000 años. El libro egipcio de los muertos dice así: Oh Tod, respóndeme, ¿qué sucedió con los dioses a los que Nut dio vida en otros tiempos? Han engendrado guerras, desencadenado desastres, cometido calamidades, creado demonios, hecho estragos y destrucciones. Pero también al lado de estas obras del mal realizaron grandes cosas. ¿Sería esta la raza a la que se refiere Dante en su Divina Comedia? Piri Reis, autor del célebre mapa que aparece en la pantalla, explica que lo había confeccionado a partir de una serie de mapas muy secretos y viejos que seguramente solo él conocía en Europa y que eran a su vez copias de otros aún más antiguos. Este mapa ha levantado mucha polvareda por una serie de circunstancias curiosas. Obsérvese que la línea costera que aparece en la parte inferior de la pantalla coincide con la existente en realidad entre el cono suramericano y el litoral de la Antártida. Por otro lado, África y Latinoamérica se encuentran separadas por la distancia correcta, lo que indicaría un conocimiento de la longitud geográfica. Lo que es más sorprendente, la proyección cartográfica se asemeja a la siguiente, con un punto focal situado en Egipto. Son numerosos los científicos que o bien han negado la autenticidad del mapa o han despachado estas similitudes con el argumento de que son simples casualidades. Pero es imposible utilizar este calificativo con el siguiente mapa de Orontius Phineus de 1531. Este es de una autenticidad innegable. Su autor influyó sobre el famoso cartógrafo Mercator. Aquí observamos que la Tierra austral, que él representa 300 años antes del descubrimiento de la Antártida, tiene una forma muy similar al continente helado y que está correctamente encarada, con una desviación de 20 grados en relación a la realidad, y dibuja un perfil de las costas meridionales de África, América y sus islas principales de sorprendente perfección. Es más, el relieve de la Tierra austral es totalmente correcto, como podemos comprobar al comparar la orografía del mapa y la del subsuelo antártico. Este es un hecho que ha llevado a algunos a validar este documento como un auténtico mapa con al menos 9.000 años de antigüedad.
Solo en el periodo conocido como óptimo holocénico, o en fechas en las que la Antártida estaba lejos del Polo Sur, sus montañas podrían haber estado al descubierto para ser cartografiadas. En la actualidad son invisibles, pues están ocultas por una gruesa capa de hielo y nieve. Pero hay un detalle que demuestra de forma incontestable la validez y la antigüedad del citado mapa. Obsérvese el extremo sureste del continente asiático. Este es idéntico a cómo sería hace 12.000 años, cuando el subcontinente de Sunda todavía estaba emergido. Actualmente, de este solo subsisten las islas constituidas por el archipiélago indonesio. Y si todo ello no fuera suficiente para avalar la verosimilitud del origen antiquísimo de dichos documentos, obsérvese este mapa de África con origen en la geografía de Ptolomeo. En él se presenta con total precisión y rigor las fuentes del Nilo Blanco y del Nilo Azul. No son pocos los que se sorprenden del conocimiento que los antiguos tenían del interior del África Negra, en concreto del nacimiento del Nilo Blanco, de las llamadas Montañas de la Luna y del pueblo de los pigmeos, llamados Acá, tierras que fueron exploradas a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Aristóteles dice así: Las grullas van hasta los lagos situados más allá de Egipto, de los cuales nace el Nilo. Por aquellas tierras viven los pigmeos, y esto no es fábula, sino la verdad pura. El explorador inglés Richard Burton se preguntaba en su célebre obra Las montañas de la luna cómo es posible que tanto los hindúes como los griegos hayan colocado estos territorios en su lugar correcto en unas áreas hasta entonces inexploradas por el hombre blanco. Hay un aspecto todavía más curioso y significativo que podemos encontrar en la geografía de Ptolomeo. El norte de África aparece jalonado por unos ríos y unos lagos numerosos e inmensos que existieron en la realidad hace 9.000 años, durante el periodo conocido como óptimo holocénico. ¿Nuevamente una casualidad? Es bien sabido que los antiguos fueron unos soberbios astrónomos. Antes mencionamos la incongruencia de que sociedades como los Dogon africanos o los maya mesoamericanos, que a duras penas se encontraban en un estado neolítico de civilización, tuvieran tan amplios conocimientos astronómicos. Todas las sociedades antiguas han interesado de un modo u otro por los ritmos celestes, por fenómenos atmosféricos terribles o maravillosos, por ciertas peculiaridades del firmamento. Es curioso que numerosas sociedades del mundo alejadas en el tiempo y en el espacio hayan fijado su atención en idénticos cúmulos estelares, signos zodiacales o fenómenos astronómicos. Las Pléyades, la agrupación estelar de Orión, la estrella Sirio, el planeta Venus, etc., son algunas de las luminarias que aparecen una y otra vez en los mitos y en las representaciones artísticas de los pueblos antiguos. Todas las culturas se han preocupado por estudiar el movimiento de los astros en la bóveda celeste. No faltan incluso los que, como Giorgio de Santillana, deducen de ello que los antiguos tenían un buen conocimiento del fenómeno conocido como precesión de los equinoccios, es decir, del movimiento aparente de las constelaciones por el horizonte durante el equinoccio vernal a lo largo del tiempo por efecto del bamboleo del eje de rotación terrestre. Diferentes culturas del mundo se han preocupado por estudiar los ciclos del Sol, la Luna y los planetas, los equinoccios, los solsticios, las fases lunares, los eclipses, fenómenos que en todos los rincones del planeta han marcado de un modo u otro las vidas de millones de seres. Culturas del mundo entero han diseñado y construido imponentes recintos para estudiar los fenómenos celestes o para consagrarlos de una u otra manera. Curiosas alineaciones de monumentos o hitos se corresponden con la salida del sol en los solsticios o equinoccios. Nuevamente cabe preguntarse, ¿este extendido interés por la astronomía en muy diferentes sociedades con diferentes niveles de desarrollo tecnológico es fruto de su desarrollo autónomo o es consecuencia de un fenómeno de difusión cultural? No solo tenemos pruebas culturales para dar fe de la verosimilitud de esta tesis. Existen numerosos testimonios en forma de marcadores, hábitos, costumbres o reliquias materiales que demuestran que efectivamente tal fenómeno de difusión cultural debió existir realmente. Los ejemplos son numerosísimos y las coincidencias hablan por sí solas. Sociedades de todo el mundo han practicado una actividad tan aberrante como deformar el cráneo de sus hijos para mantenerlo anormalmente alargado. La cerbatana, con diseño muy similar, está extendida por América y el sudeste de Asia. El boomerang era un instrumento de caza extendido por Europa, América y Australia. Su diseño tan peculiar hace improbable su invención por separado en diferentes partes del mundo. El primer perro conocido en Europa era idéntico al dingo australiano. Este llegó a Australia en barco. ¿Quién lo llevó?
Autores antiguos como Plinio describen el maíz con total precisión. Los africanos y los asiáticos ya lo conocían a la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Los habitantes de Asia Central cultivan primitivas variedades de maíz diferentes a las americanas. ¿Cómo es posible si, según la doctrina oficial, este tiene origen en América? Antiguas palabras españolas como mazacote o mazapán tienen un prefijo que alude al maca sánscrito, literalmente maíz. La lengua náhuatl azteca dispone asimismo del término maza, que significa puré de maíz. Además, numerosos mitos americanos afirman que los antepasados encontraron el maíz en el interior de una montaña llamada Tonacatepel en México, Paxil en Guatemala y Tambotoco en Perú. Ello quiere decir que el maíz americano tiene origen foráneo y, si es así, ¿quién lo llevó a América? Distintos pueblos han dejado una huella en positivo o en negativo de sus manos en las cuevas y en los templos de todo el mundo. Muchas veces estas fueron marcadas por mujeres, lo que denota una tradición matriarcal. Las más antiguas, de hace unos 25.000 años, las encontramos en Europa y Extremo Oriente. Las más modernas, de hace unos 10.000 años, en Sudamérica. La momificación con técnicas diferentes la encontramos en el norte de África, en Asia y en América. El alargamiento de orejas es común entre polinesios, asiáticos y nativos americanos. Los moais de la isla de Pascua representan con claridad las orejas largas de los constructores de estos soberbios monumentos. El parchís es antiquísimo, tiene carácter ritual y es practicado en todo el mundo. En la India se llama pachisi, entre los aztecas era conocido como patolli. En todo el mundo se realizaban sacrificios humanos en tributo a su dios principal. Eran comunes en las culturas precolombinas, pero también en las germánicas y célticas, así como en Canaán, Polinesia y el sudeste de Asia. La barca de totora es un tipo de construcción naval generalizado en el mundo. En todas partes tiene un diseño muy similar. El tatuaje y la trepanación del cráneo son unas prácticas muy extendidas. La trepanación es explicada por motivos terapéuticos o religiosos. En el primer caso, para extirpar tumores; en el segundo, para abrir supuestamente un tercer ojo. El caso del tabaco es parecido al del maíz. Teniendo un origen pretendidamente americano, han sido descubiertos restos de tabaco en centenares de momias egipcias. Se piensa que era utilizado como desinfectante. El cultivo y el consumo de tabaco es y ha sido tradicional en todo el sudeste asiático, mucho antes del descubrimiento de América. Sociedades tan primitivas como los Semán de las islas Andamán o los nativos de Nueva Guinea Papú lo consumían con anterioridad a la llegada de los europeos. Alfred Wallace, primer visitante occidental de Dorey en Nueva Guinea, da fe de ello. Los nativos de Polinesia y del sudeste de Asia cultivaban la patata y el boniato, también con supuesto origen en América, antes de la llegada del hombre blanco. Así lo testimonia el descubridor de Hawái, James Cook. Estos son algunos de los muchísimos marcadores sociales y culturales que demuestran la existencia de contactos remotos entre sociedades muy distantes entre sí en el tiempo y en el espacio. Pero las coincidencias no acaban aquí. Las homologías son también observables en los corpus míticos, la simbología y los restos materiales de diferentes partes del mundo. Un ejemplo lo tenemos en un relato muy característico que tiene como protagonistas un dragón, un héroe y una princesa. Cierto país es devastado por un monstruo o dragón acuático que vive en el mar o en un lago. El dragón destruiría la entera población si no se le dotara regularmente de una víctima, generalmente una doncella virgen. Muchas de ellas han perecido de este modo, llegando el momento de sacrificar la hija del propio rey. Esta es expuesta al monstruo, pero he aquí que llega un joven de humilde familia que con arrojo y valor mata al monstruo, salva a la doncella y como premio recibe del rey la mano de la princesa. Esta historia la encontramos en Japón, en Vietnam, en Escandinavia, en Escocia, en Grecia o en Senegambia. Estamos hablando, por supuesto, de la leyenda de San Jorge y el dragón. En Japón, el héroe se llama Susanoo y la princesa recibe el nombre de Inada. En Grecia, los principales protagonistas son respectivamente Perseo y Andrómeda. Distintos caracteres, pero una misma historia. ¿Solo una casualidad? ¿Cómo podemos observar a partir de las siguientes imágenes, el mito del dragón o de la serpiente con alas de pájaro es universal? Lo hallamos en prácticamente todas las culturas del mundo. En algunas, como en Europa, tiene connotaciones negativas, en otras, como en Asia, su papel es más positivo. Sea como sea, se trata de un residuo de una tradición muy remota que ha subsistido en muy distintos lugares.
Pero este no es el único ejemplo. Una homología universal especialmente interesante es la del símbolo conocido como Meru, representativo de la montaña mítica en la que, según los hindúes, se encuentra el paraíso primordial, también llamado Jardín de Brahma. Simboliza el centro del gran mandala que aparece en numerosas representaciones de diferentes religiones y culturas. Este, curiosamente, tiene gran similitud con los círculos que caracterizan a la Atlántida descrita por Platón. La palabra sánscrita mandala significa literalmente círculo. En el centro de este hay un punto o bindu que representa el monte Meru, la montaña mítica que está en mitad del universo. Así pues, el mandala es el contenedor circular del espacio sagrado, como podemos observar en numerosos símbolos de todo el mundo. Ahora más que nunca es lícito preguntarse qué pueblo, si existió, difundió por las 4 esquinas del mundo similares pautas simbólicas, religiosas y culturales.